sé qué decir. El Rafa al final se queda, se sienta ya y se queda. Ya, sí, pues Sí. hablo así siempre. Pues De lo que nos va a hablar es de esto. Ya, a ver si se sientan esos gitanos, Pedro. Sí, gitanos. Los gitanos de pies. El Rafa que tenía una Sí, gitana mala, ¿no? Algo así. Sí. Su familia, su esto. De su mujer. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Pedro, soy miembro de la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa. Y para mí es un placer que todos y todas ustedes estén aquí en nuestras cuartas jornadas que realizamos referente a tema gitano. Darles también las gracias a la entidad que ha colaborado con nosotros para que realicemos esto. Dar las gracias a la Casa de la Paz de aquí de Guipúzcoa, de San Sebastián, perdón. Y ya seguido hago la presentación de las dos personas o los dos ponentes que van a hacer lo que se dice las charlas. Perdón. Aquí a mi derecha tengo a Ricardo Hernández, es el coordinador de la asociación, de las asociaciones gitanas de Navarra, Gazcaló. Tiene un gran recorrido extenso, lo que se dice en el ámbito del asociacionismo, y es un referente gitano, en el cual, o sea, es una persona con bastante conocimiento, lo que se dice en el tema gitano. Y luego tengo aquí a mi derecha es mío, es mío. Déjalo, que si sales ahí. a mi gran amigo David Martín. Es historiador y colaborador de lo que se dice de la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa. Y sin más, o sea, paso la palabra al compañero, que se sienta a gusto. Muy bien, voy yo a prepararme. Y cuando quieras, Ricardo. Sí. No, sí. Ralchaldeón, buenas tardes. Nachitirat, ¿se me escucha bien? Sí, antes de empezar, no sé, a mí me gustaría, como vamos a estar en familia, si puede ser, me gustaría que si os podéis acercar un poquito más, si no veo mucha distancia, aunque esté así con el micro, os voy a pedir ese favor de movernos un poco hacia adelante, ¿no? Vamos a estar en familia, vamos a estar a gusto, vamos a estar bien. Me vais a poder interrumpir cuando queráis. Así que nada, que estoy encantado de estar aquí en las jornadas de Ajifungi. No es la primera vez que estoy aquí con vosotros. Parece importante la labor que está haciendo la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa. Y es importante, sobre todo, en el tema del asociacionismo, hacer la difusión que estáis en el trabajo, que yo sé que cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho hacer el día a día, ¿no? Esa intervención con las familias, ese día a día, y a la vez también hay que apostar por la difusión, ¿no? de la cultura gitana, ¿no? Sé que igual molesta un poco el audio. ¿Así? ¿Mejor? Sí. Okay. Entonces, muchas gracias de verdad por haberme invitado a participar. Bien. Sí, va. Así. Bueno, me ha presentado... Sí. Perdón, siguientes, espera que estoy viendo, a ver, A ver. ¿Aquí? Ok, perfecto. Vale. Bueno, me ha presentado antes, me gustaría... ¿Veis las dos imágenes que aparecen ahí? Esta mañana he puesto, yo que soy un gitano muy tuitero, ando por los mundos del Twitter también, conquistando ese mundo de Twitter, y esta mañana justo he puesto que hoy tocaba las cuartas jornadas sobre la cultura y la historia gitana, y en la parte de, vamos a hablar de la difusión de la cultura en el contexto de las ONGs y de las asociaciones gitanas.
En Twitter, una manera de que te tienes que presentar es Twitter, tienes que escribir muy poco y tienes que contar mucho. Con pocas palabras decir mucho, ¿no? Y eso voy a intentar hacer hoy, esta tarde aquí. Nada, pues eso, como gitano, navarro, español, europeo, es una forma de presentarme así rápidamente, integrador social, community manager, que queda muy bien, las palabras en inglés quedan bien y te dan un poco de tono, aunque no es otra cosa que gestor de redes sociales, y coordinador general de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, que a su vez es miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, del Ministerio de Sanidad. Bien, Londres, 1971. El antes y el después del movimiento asociativo gitano y yo creo que del pueblo gitano. Ahora que estoy viendo aquí a Sara, ayer en estas jornadas vamos a hablar un poco del contexto histórico, pero estando Sara Carmona, bueno, ayer seguro que daría una lección magistral del contexto histórico porque es un valor importante para el pueblo gitano en Europa, estoy diciendo, ¿no? Y es una referente importante, es una mujer joven, pero con el tema de la investigación recientemente está aportando mucho, está sacando mucho a la luz, pues bastante documentación histórica que es muy interesante. Bueno, que ayer alguno de vosotros igual ya la escuchasteis, pero bueno, pongo Londres 1971 porque es un antes y un después en lo que es conocer el pueblo gitano, ¿no? Y esa dimensión internacional y transnacional que tenemos el pueblo gitano. Entre las muchas cosas que se creó con este primer Congreso Internacional, se creó la bandera gitana. La bandera gitana ya, parte de esta bandera gitana ya, algunos gitanos centroeuropeos y algunos gitanos del este ya la utilizaban, el azul y el verde, pero eran cuestiones muy simbólicas para nosotros, ¿no? Cualquier pueblo necesita símbolos que sean importantes, ¿no? Y cualquier bandera, y así lo demuestra, cualquier bandera de cualquier estado, de cualquier pueblo, de cualquier región, son elementos que son importantes. El azul del cielo, el verde de la tierra y de los prados, y esa rueda de ese caminar por el mundo. No porque seamos un pueblo que a lo largo de la vida sí que ha caminado, aunque también ha habido momentos que hemos sido un pueblo sedentario, no solo hemos sido un pueblo que ha ido de un lugar a otro. Y es verdad que hemos sido un pueblo que hemos caminado, ¿no? Hemos tenido un camino largo, ¿no? Desde nuestros orígenes de la India. Pero también ha sido un pueblo sedentario. Y esa rueda quiere decir, más que nada, el que estamos vivos, que seguimos caminando en el mundo, y también hacía un guiño a la India. Si veis la bandera india, hace un guiño a esa rueda de la bandera de la India, ¿no? Importante lo del el himno internacional, el Yelem Yelem, que quiere decir camina, camina, que es el himno internacional gitano, que ahora voy a parar un momento la presentación y voy a... sí, me deja hacia atrás, fin de la presentación aquí. Y si no habéis escuchado el himno, lo he traído aquí, y aprovechando el himno, voy a aprovechar porque el pasado 28 de noviembre en la Federación de Asociaciones Gitanas realizamos una asamblea y proyectamos un vídeo de una década en imágenes y nos acompaña el himno internacional en esa década de imágenes. Así aprovecho y muestro algunas imágenes que luego iremos proyectando y escuchamos el himno internacional gitano, Yelem Yelem. Vamos a ver si se escucha.
Bueno, pues es el himno internacional gitano, acompañado de, como decía, de la década en imágenes que hemos tenido ahí en la Federación, que algunas de esas imágenes me van a acompañar a lo largo de esta presentación. Imagino que sentís con el himno, ¿cómo os sentís? Triste, desgarrador, alegre, profundo, ¿no? ¿La habíais escuchado alguna vez? ¿La primera vez que escuchéis el himno internacional gitano? Yelem, Yelem, ¿la habíais escuchado alguna? ¿No la habíais escuchado? Pues justamente el 28 de noviembre escuchamos el himno internacional en la versión española a través de Paco Suárez, porque en el Congreso Internacional de 1971 se adoptó que debería ser el himno internacional gitano. Era una letra que cantaban gitanos también de la Europa del Este, que hacían alusión mucho a la Legión Negra, probablemente por lo que habíamos pasado con el Holocausto nazi, ¿no?, en ese recuerdo. Y Jarko Jokanovic pues, interpretó, redactó la letra, y en ese Congreso Internacional pues, ya se empezó a redactar, y a partir de ahí pues, se empezó a establecer como himno internacional gitano. Por eso digo que es importante, ¿no? Entonces, 30 años después no lo podríamos haber escuchado en Navarra, el himno internacional, ni lo podríamos haber presentado si no se hubiera dado este Congreso Internacional, ¿no? Y no hubiéramos presentado una bandera si no se hubiera celebrado este Congreso Internacional, ¿no? No tendríamos esos elementos importantes, ¿no?, para difundir en un evento de una organización gitana. También se unificaron criterios con el tema del romanés, el romanés que hablan aproximadamente 10-12 millones de personas. Bueno, ayer me imagino que Nicolás Jiménez ya lo dejaría bien claro y hablaría muy bien sobre el tema, pero es todo un idioma que hablan aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas en el mundo. Por tanto, de unificar criterios, porque en el romanés una de las cosas que se intentó es estandarizar, buscar un estándar en el romanés, como por ejemplo ocurrió aquí con el batúa, el euskera. En una región tan pequeña, pues un guipuzcoano a veces con un de Álava o de Vitoria a veces no se entendían, ¿no? Y estaban hablando en una región y había palabras que no se podían entender en un mismo idioma, ¿no? Se creó un idioma porque si un idioma no se estandariza, pues tiende a desaparecer, a extinguirse, a morir. Eso es una decisión importante con el tema del romanés. Reconocimiento de nuestro pueblo en la ONU. A partir de ese momento se instó también a las Naciones Unidas y a través después que nacería la Unión Romaní Internacional, para que teníamos que hacer una petición que descolocó al mundo entero. La petición que hacían los gitanos en este Congreso Internacional descolocó al mundo entero, porque el mundo entero siempre, para declararse como pueblo, necesita un territorio, y todo lo ha basado en un territorio. Mi territorio es este, y así delimito mi pueblo, ¿no?, sobre todo poniendo fronteras, ¿no? Generalmente se ha hecho así. En ese congreso se dice no, que nosotros queríamos tener una categoría muy diferente. Somos transnacionales y multiestatales. Estamos en todas las naciones y en todos los estados. Y queremos seguir estando en todas las naciones y en todos los estados. Es una identidad múltiple que tenemos. Nosotros podemos considerar franceses y gitanos, nos consideramos rumanos y gitanos, nos consideramos vascos y gitanos. Y eso a veces al mundo le cuesta tener esas dobles identidades, a los gitanos no. Y por eso esa petición, una petición que se trasladó, y la Unión Romaní Internacional tuvo representación ahí como ONG invitada en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces esa petición todavía está ahí, ¿no? Es una petición que deberíamos seguir manteniendo, que se nos declare como un pueblo transnacional multiestatal, porque puede ser y es posible. Entonces todos los derechos que tendría que derivar de ello, además las Naciones Unidas tienen un problema, además, y un avance, desde que en Palestina ya se le ha declarado como un socio colaborador en la ONU, eso puede hacer que haya declaraciones en este ámbito y que nos afecte positivamente en favor de la declaración de un pueblo transnacional multiestatal como el pueblo gitano. Bueno, tan importante fue este día y tan importante esta conmemoración y estos acuerdos que se trataron, que el 8 de abril se dijo que a partir de ese momento debería ser declarado como Día Internacional del Pueblo Gitano, que desde Londres 1971 tardó mucho en extenderse por distintos países. Unos países empezaron a hacer la ceremonia del río, que es como realmente celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano, con la ceremonia del río, donde las mujeres echan flores al río y los hombres
ponen velas en el río para recordar a las personas que ya nos acompañan, que no están con nosotros. Y bueno, esa es una foto, no es del Congreso Internacional de Londres 1971, pero hubo una foto muy parecida. O sea, de las personas que están ahí, la mayoría de esas personas estuvieron en el Congreso de Londres. Esa foto es de Ginebra, de años después, creo que es 1975, 1976, si me equivoco, Sara, tú me corriges, pero creo que es el Congreso de Ginebra. Y bueno, entre las personas que estaban ahí, el representante del Estado español fue Juan de Dios Ramírez Heredia, que fue además el primer diputado gitano de las Cortes Constituyentes, además es que uno de los firmantes de la Constitución española, Juan de Dios Ramírez Heredia. Bueno, yo creo que será la persona más conocida. Seguro que vosotros, las personas que están aquí, a alguno le sonará ese nombre, ¿no? Por parte del Estado español, como digo, al Congreso fue Juan de Dios Ramírez Heredia, pero bueno, había médicos, Cibula, es el médico suizo, ¿verdad? Si me equivoco, me corriges. Bueno, Joel Briner, que está ahí en el centro, ese yo creo que muchas de las personas que están aquí lo reconocen, sobre todo igual los más mayores, pero es un activista gitano importante. Su madre era de origen yugoslavo, era gitana, de origen yugoslavo, y fue un activista importante que participó en los congresos internacionales. Bueno, Irisi, que venía de la India, y gitano, Christian Pouchon, que viene de Inglaterra, y bueno, algunos más que ya no recuerdo, pero bueno, la importancia de esto es que distintos gitanos de distintos países de Europa tenían las ganas de crear unos lazos internacionales, unos lazos de hermandad internacionales. Y eso marcó un antes y un después en lo que ha sido toda la historia del pueblo gitano, ¿no? Sobre todo en el activismo del pueblo gitano y sobre el asociacionismo en el pueblo gitano también. Bien. Si buscáramos una definición de lo que es cultura gitana, buscando una definición sobre cultura y lo que es cultura gitana, buscar una definición sobre lo que es la cultura, pues a veces es muy difícil. Pero más que una definición, a mí me gusta lo que se propone en las Naciones Unidas, ¿no? Y está hacia qué es los derechos de un pueblo hacia la cultura, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Qué derechos tiene un pueblo hacia la cultura? Y me gusta mucho esta definición que tiene Naciones Unidas en 1993, que pues, todas las personas y todas las comunidades pues, tienen derecho de participar en su propia cultura, en la forma que deseen, sea mediante el idioma, las costumbres, el arte o la música, la danza o la literatura o la narrativa o cualquiera de las múltiples formas mediante las cuales se expresan los seres humanos de todo el mundo. Las culturas necesitan ser objeto de respeto y afirmarse constantemente, pues de lo contrario mueren. Y esta definición me parece a mí muy importante. Y yo creo que con esta definición nos identificamos todos los pueblos y todas las culturas, con esta definición. Yo creo que la cuestión de la cultura gitana a nosotros nos ha costado mucho trabajarla. Desde las organizaciones gitanas, es importante porque primero sabemos y definimos los derechos que tiene la cultura gitana y cómo debemos conseguirlo, qué medios se tienen que poner. A mí me gusta también poner la definición de Miguel Unamuno, que esta definición, no sé si la conocéis, esta cita de Miguel Unamuno. Solo el que sabe es libre y el que más libre es el que más sabe. Solo la cultura da la libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino la de dar pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel Unamuno. Parece importante, ¿no? ¿Cómo debemos conseguir? ¿Hacia dónde tenemos que caminar para conseguir estos valores? Parece una cita importante también. Bueno, en el contexto histórico, este es el primer documento de la entrada de los gitanos en Navarra, el 27 de abril de 1435. Entrábamos por Olite, nos recibía Blanca de Navarra. Estos primeros gitanos 10 años antes estuvieron en Aragón, con Alfonso el Magnánimo, y esta es la primera presencia de los gitanos, yo diría en Navarra y en Euskal Herria. Pues yo creía es el primer dato que hay de los gitanos en Euskal Herria, de la presencia. Bueno, yo creo que ayer seguro que os contaría bastantes cuestiones Sara. Yo esto no voy a ir avanzando un poco, pero sí contar que a lo largo de la historia, desde los más de 5 siglos que llevamos en el Estado español, las pragmáticas que han ido sucediéndose una detrás de otra,
antigitanas, ¿no? Ha sido consecuencia, además, me da igual el rey que sea, me da igual la dinastía que fuera monárquica, o también, podríamos decir que incluso años después, con los distintos reinados, incluso con las repúblicas. Las repúblicas es verdad que duraron poco tiempo, pero las repúblicas tampoco ayudaron mucho a lo que es a tener en cuenta al pueblo gitano, en este caso. O sea, quiere decir que es verdad que la república marcaba muchos avances en cuestiones sociales, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco es que les dejaran mucho tiempo a las repúblicas, ¿eh? No dejaron mucho tiempo, las monarquías tuvieron 5 o 6 siglos, o sea que la república sí que no... Pero sí que es importante tener en cuenta épocas y episodios que nos han marcado mucho, ¿no? Y qué decir de la Guerra Civil Española ya, si hablamos aquí, la Guerra Civil Española que fue un espanto, ¿no? Fue el horror de los horrores y que está todavía además muy presente, ¿no? En nuestra memoria y escuchar ahí que todavía la tenemos muy presente, ¿no? Y en ese sentido el holocausto nazi también marcó, ¿no? Esa represión hacia el pueblo gitano, que además la cuestión del holocausto nazi ha estado olvidada hasta hace unos años, porque parece que solo habían muerto judíos, parece que solo habían asesinado judíos en el holocausto nazi. Y otras ideologías, otros pueblos, otras culturas no se han tenido en cuenta hasta hace muy pocos años. Quizás es que algunos pueblos sí que tenían medios para promover mucho cine, promover muchas películas en el que, ¿no? Entonces, claro, hay pueblos que tienen unas ventajas, sobre todo económicas y de poder y de lobbying, que otros pueblos no la tienen. Y en ese sentido, lo que sí puedo decir, yo no me he querido parar mucho en el contexto histórico, pero sí que lo que podemos decir es que todas esas pragmáticas han traído muchas desigualdades en la comunidad gitana, muchas desigualdades. Muchas desigualdades, porque sí es verdad que tenemos que mirar al pasado y tenemos que ver que es verdad que se ha perseguido a muchos pueblos y a muchas culturas. Se ha perseguido. Pero sí se puede decir con especial hincapié que en el pueblo gitano se ha perseguido de una manera abismal, porque además se ha perseguido, muchos pueblos han sido perseguidos de las mismas maneras y les pasaban las mismas torturas, los mandaban a galeras. Eso lo han padecido muchos pueblos. No nos dejaban hablar en el idioma, eso también aquí se tiene muy presente porque hemos pasado cosas muy parecidas. Pero sí que el pueblo gitano no estaba organizado, no lo dejaban organizarse, no tenían estructuras que podrían sublevarse o animarse a cambiar un poco la situación establecida, ¿no? Y eso ha hecho que en el pueblo gitano hubiera mucho más desigualdades que en la sociedad en general, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Voy pasando rápido. Mira, esta diapositiva me parece muy importante. En el contexto de la historia y en el contexto de Euskal Herria, podríamos decir, País Vasco y Navarra, de Javier Echeverría. Javier Echeverría es un gitano vasco, como le llaman los gitanos vascos, y Javier Echeverría, es impresionante la historia de este hombre porque le llamaban el chunchunero, el tío Javier le llamaban el chunchunero, y vuelvo a remarcar el tema de la integración. Este gitano formaba parte de lo más auténtico de lo que es Navarra, que lo más auténtico de Pamplona, lo más grande que hay en Pamplona y en Navarra, son los gigantes. Los gigantes. Es lo más grande que hay. Y es que son grandes los gigantes, pero es lo más auténtico, lo que define. Pero el que fue el chunchunero mayor fue un gitano, que se llamaba Javier Echeverría. Y estuvo durante muchísimos años, es más, estuvo muchísimos años, era el chunchunero mayor, haciendo la música, fíjate, porque además en ese contexto, en esa época, imaginamos ahora a un gitano tocar el chistu y el tambor, que pues igual alguno hay, pero en esa época ver a un gitano tocar el chistu y el tambor cuando tocaban otros instrumentos, pues era muy chocante. Seguramente entre los propios gitanos diría, pero ¿dónde va este gitano con su chistu y su tambor? ¿A dónde va? ¿No? Entonces era muy chocante, pero como vemos que este gitano lo entendió muy bien y además venía andando de un pueblo a otro, andando distancias de 15 kilómetros, 20 kilómetros para acompañar a los gigantes allá por donde fueran, ¿no? Iba recorriendo andando. Y era importante porque también aportaba que cuando bailaba el chunchunero, dice que eso era algo espectacular.
los bailes que daban al sonido del tambor y del chistu, cuando bailaba el chunchunero, no había persona que dijera, ¿cómo puede ser capaz de hacer esto? Porque era increíble los saltos que daba, cómo bailaba. Las jotas era algo, vamos, muy recordado. Y la gente más mayor recuerda todavía al chunchunero. Una prueba de esa integración con lo más auténtico, siendo el gitano, con lo más auténtico, con lo más navarro y con lo más de Pamplona, ¿no? Que son los gigantes y el chistu. Y son pruebas que a lo largo de la historia los gitanos también nos hemos sedentarizado, nos hemos formado parte de las propias culturas y hemos combinado, ¿no?, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, con la idiosincrasia del lugar y del pueblo, ¿no? Y esa combinación ha hecho que haya esa riqueza y esa diversidad cultural, ¿no? En el idioma también, que ayer Nicolás seguro que os diría todos los préstamos lingüísticos que hay en el castellano. Pero este pasaje es muy interesante de recordar. Y otro pasaje interesante de recordar, esa foto que sale a la izquierda, es el puente de la Panueva de Tafalla. Esa foto yo la encontré en la Casa de Cultura, de la foto de la izquierda, en la Casa de Cultura de Tafalla, y me quedé impresionado. Porque esa imagen de la izquierda, yo había escuchado a mi padre y a viejos del lugar hablarme de esas imágenes. Cuando los gitanos, algunos gitanos íbamos por los puentes, por los caminos, por los ríos, porque claro, eran previo a la Guerra Civil Española, esa foto es previa a la Guerra Civil Española, cómo estaba en esos momentos el Estado español, cómo estaba España en esos momentos, ¿no? Es increíble, ¿no? Un momento de pobreza terrible y de crueldad. Y esos gitanos, esa imagen, cuando yo la vi, enseguida conecté con esas palabras que me habían dicho los viejos del lugar, ¿no? Cuando yo escuchaba a los viejos contar, pues eso, algunas andanzas de que iban de un lugar a otro a veces, ¿no? Y les costaba, pues, ganarse la vida, ¿no? En ese sentido. Y otra foto importante es, esa foto es finales de los años 70, que yo creo que esa foto de la derecha se ha reproducido en muchos lugares de España, muchos lugares del Estado español. Y es decir, que una serie de gitanos se agrupan para crear los primeros movimientos asociativos gitanos. Los primeros movimientos asociativos gitanos que nacen de la mano un poco de la Iglesia. Si veis ahí, enseguida identificáis, pues eso, había la pastoral gitana que en los años 60 empieza a crear esa pastoral gitana. En los años 60, fijaros bien, con la cantidad de siglos que llevamos, con la cantidad de... bueno, nosotros ya éramos cristianos a fuego y a espada. Nos habíamos convertido porque éramos cristianos y católicos, porque o te convertías o eras cristiano o católico o no existías, ¿no? Pero sí que tardó mucho la Iglesia hasta que crear una organización, que es la Pastoral Gitana, para trabajar pues, con la población gitana, ¿no? Y esos valores cristianos, inculcarlos con la comunidad gitana. Y ahí salen muchos movimientos sociales, porque estamos hablando ya desde la Guerra Civil, todas las fatigas que pudieron pasar todos los pueblos y todas las culturas. Cuando llega la democracia, pues bueno, empiezan a haber movimientos vecinales, movimientos asociativos y de la mano de la Iglesia pues nacen las primeras asociaciones gitanas en Navarra. En los años 80 nacen las primeras asociaciones ya constituidas como asociaciones. Ya estaban más desvinculadas de lo que era la Iglesia y eran asociaciones que los gitanos que están ahí pues impulsaron. Bueno, por decir que entre los gitanos que están ahí está mi abuelico, que en paz descanse, y mi abuelica, que en paz descanse. Están ahí en esa foto y bueno, pues entonces de ahí me viene un poco también esa historia, me viene un poco de atrás, ¿no? De esos movimientos sociales, ¿no? Y asociativos. Avanzamos y lo que estaba diciendo, una asociación, ¿qué es una asociación gitana? Una asociación gitana, pues es lo que vemos ahí. Una asociación gitana se gira en torno a lo que es una familia, y en torno a la familia se constituye una asociación gitana, porque una asociación es unificar una serie de criterios para conseguir una serie de objetivos. Es verdad que ha habido un montón de movimientos sociales y por estas tierras nada más que decir, ¿no? Que el movimiento de vecinos ya asociativo, de sindicatos, de sindicales y de políticos ha sido impresionante, pero también el asociativo, y en torno a familias, y en torno a conseguir cosas entre iguales, porque al final nos asociamos entre iguales, y la construcción de cualquier pueblo, de cualquier cultura, es asociarte con quien piensa parecido a ti. Y en este caso,
la estructura de la cultura gitana, que es muy del tronco familiar, pues bueno, a través de las familias, conseguir objetivos comunes. Y así es como se crean las primeras asociaciones. Y en relación a las primeras asociaciones, uno de los objetivos que se perseguían, sobre todo, era trabajar las necesidades más básicas. Vivienda. La mayoría de las familias gitanas en los años 80 no tenían viviendas, y el que tenía era una vivienda con unas necesidades, vamos, muchas viviendas que en muy, muy mal estado. El tema sanitario. Pues no tenían tarjetas sanitarias. Muchos en esos momentos no tenían documentaciones en regla por todo lo que había pasado, ¿no? Todavía estaba muy presente, salíamos de lo que era la democracia, ¿no? Y estaba muy reciente la democracia y todavía se estaban actualizando. Y el tema de la salud era importante. Entonces, las tarjetas sanitarias, cuestiones muy básicas de salud, en la educación, había un porcentaje de analfabetismo era espantoso. En esos momentos, en el Estado español, había un porcentaje de absentismo y de analfabetos en esa época abismal también en el Estado español, no digamos. Pero en la población gitana todo es más, ¿no? Todas las instancias son mayores. Pero como estamos hablando de la cultura, quería que vierais la imagen de estas jornadas, porque, claro, a la vez que queríamos trabajar las necesidades más básicas, educación, empleo, vivienda, salud, también empezamos a trabajar el tema de la cultura. Pero fijaros bien cómo se empezaban a trabajar las primeras jornadas que se podrían hacer sobre la cultura y la historia del pueblo gitano. Entonces, esa foto es muy significativa porque las primeras jornadas sobre la cultura y la historia del pueblo gitano les llaman primera jornada sobre la problemática del pueblo gitano. ¡Ay, Dios mío! Entonces, en fin, ya cómo se empezaba a asociar ciertas cosas con... Estamos hablando de la cultura y de la historia y estamos hablando de primera jornada de la problemática del pueblo gitano. ¿Somos un problema? ¿El pueblo gitano es un problema? El pueblo gitano es un problema. Y empezamos con, claro, de construir esa identidad, ¿no? Pues era difícil, ¿no? Además, conoces tú también mucho esos inicios, esos movimientos, ¿no? Pero sí que es verdad que las reivindicaciones sobre el tema de la identidad cultural eran muy difusas porque el pueblo gitano y las familias en torno a ello tenían una memoria histórica pues, que podían conocer de la historia de sus antepasados como mucho una generación, 2 generaciones atrás. Mi abuelo me contaba, y mi bisabuelo, y teníamos cosas presentes, los gitanos en España, de 3 o 4 generaciones. El recuerdo de la memoria histórica, porque no teníamos, claro, como han podido tener otros pueblos lo tienen muy fácil, otros pueblos tienen a través de su religión, pues construyen su identidad cultural. O a través de, claro, a lo largo de la historia, pocos gitanos teníamos que escribían y podían dejar y contar su historia, ¿no? Entonces, era fácil porque cubrir las necesidades básicas, tú sabes lo que quieres. Si estás malo, necesitas curarte y lo demandas y lo pides. Si necesitas un empleo, vas y lo demandas y lo pides. Otra cosa es que te lo den, pero por lo menos lo sientes y lo demandas. Pero el tema de la identidad cultural era conocer, ¿no? Conocer la memoria histórica que habían conocido pues, nuestros abuelos y nuestros padres y lo que conocían. Que antes más, es verdad, que antes más eso se conservaba, porque es verdad que algunas cosas estaban muy presentes y podían remontarse a siglo y medio atrás o 2 siglos, porque los tiempos antes iban como muy lentos, no es como ahora, que ahora cada noticia los tiempos se mueven a unas velocidades abismales, ¿no? Y no es como antes que la memoria histórica todavía se podía conservar. Incluso, pues eso, en las palabras, en nuestro idioma todavía conservábamos el caló. Bueno, ayer os hablaría más en Nicolás. Pero no sabíamos cómo afrontar el tema de defender los derechos del pueblo gitano a través de la cultura. Y es ahí cuando empieza a marcar un poco el Congreso de Londres 1961, que después se extendería. Aunque es verdad que algunos momentos de algunas jornadas también hay que decir que también se hacían bien, ¿no? Pues, por ejemplo, esas jornadas de la derecha, ese cartel que anuncian en Tomelloso, en el año 99, pues, que viene a decir que si nos conocemos la convivencia es mucho más fácil, ¿no? Y estamos hablando de la cultura, estamos hablando en la convivencia entre diferentes, ¿no? Se enfocaba en ese sentido. Bueno, y qué decir que la cultura gitana, a través de los medios de comunicación, pues
no lo digo yo, lo dice un gran amigo mío que ya no está con nosotros, que es Daniel Wadman. Arriba dice, el trato en los medios al gitano es bastante malo. Y es verdad, uno de los mayores expertos, Daniel Wadman, ya no está con nosotros, falleció hace un tiempo, pero es una de las personas que más ha conocido el tema de los medios de comunicación, el tema de la discriminación, una de las personas que más he aprendido yo de él, ¿no? El trato, sobre todo en la imagen en los medios de comunicación. Pues, por ejemplo, de hace unos años, un diputado regional, estos diputados regionales que empiezan a hacer artículos y se ponen a escribir y claro, si te pones a leer todo el pasaje parece que te remontabas a 200 o 300 años atrás. Es un diputado regional de Castilla-La Mancha, este hombre, Ángel Garrido. Y trata la imagen de los gitanos como hace 200 o 300 años. En la historia, yo conozco pasajes de la historia de literatura o personas que han hablado de los gitanos hace 200 y 300 años y podríamos copiar y pegar que decían lo mismo, no cambiaba. Es que no sabemos cómo intervenir con estos gitanos, es que estos gitanos tienen que cambiar. Estos gitanos van de un lugar a otro, esto es del año 2005 o por ahí. Los gitanos que están yendo de un lugar a otro, Dios mío, y que no sabemos qué hacer con ellos y algo tendremos que hacer, pero los gitanos, algo tenemos que hacer nosotros, pero los gitanos mucho más. O sea, ¿sabes? Siempre la carga, el problema siempre es la minoría, el problema siempre es el diferente. Y lo estaba diciendo un diputado regional. Un diputado regional que en el tema de la política tampoco nos ha ido nada bien, porque nadie conocía bien la historia del pueblo gitano. Nadie conocía bien el valor de la cultura gitana, ¿no? Siempre el asistencialismo, siempre vamos a ver cómo le ayudamos a los gitanitos para que tengan su casa, para que apartarlos de aquí, para que no hagan mucho ruido. Pero nadie ha conocido realmente lo que es el pueblo gitano. Quizás en el Estado español no hemos tenido ministros ni diputados que sepamos que hubieran sido gitanos o que hubieran tenido un parentesco gitano, de familia gitana, porque a lo mejor si hubieran tenido parentesco, a lo mejor hubieran cambiado las cosas. Porque es verdad, muchas veces se hacen muchas leyes cuando, por ejemplo, un diputado, un parlamentario, se sensibiliza mucho cuando, por ejemplo, tiene a alguien con una enfermedad rara. Dios mío, y como ese diputado tenga relación con la sanidad, Dios mío, ya está arreglado la enfermedad rara la que tenga. Inversión para eso. Como tenga un familiar o haya padecido una discapacidad, que también pues, se trabaja sobre ello y se invierte, ¿no? Realmente a veces porque los políticos, en ese sentido, a veces también son personas y conocen su formación profesional, la que haya tenido, pero también sus entornos. Y en torno a sus entornos hacen políticas en ese sentido, ¿no? Pero que sepamos, no ha habido. Sí que, por ejemplo, en Brasil sí que hemos tenido presidentes de naciones, en este caso. Por ejemplo, el fundador de la ciudad de Brasilia, si no recuerdo mal, Juscelino, tenía orígenes gitanos. Y entonces, bueno, en fin, lo que quiero decir es que, al final, cuando tú estás en el poder y conoces un poco la cultura, pues bueno, favoreces o puedes favorecer políticas en la inclusión. Pero en este caso no hemos conocido más que el primer diputado, que fue Juan de Dios Ramírez Heredia, fue el primer diputado, estuvo unas cuantas legislaturas, pero bueno, tenía mucho trabajo por hacer y con un diputado para aproximadamente cerca de 1 millón de gitanos, pues era difícil que abarcaran. Igual se necesitaban muchos más y muchas más legislaturas. Sí que hemos tenido en cámaras regionales, que luego veremos por aquí. Otra cuestión importante, hemos tenido diputados en Valencia, que luego lo veremos más adelante, y en Extremadura. Pero un apunte más, hemos hablado del asociacionismo, pero también una cuestión en la cultura gitana es el tema del culto. El tema del culto, desde mi punto de vista, no sé si tú eres cristiano. ¿Eres cristiano? Bueno, no, oye, yo con el tema del culto es verdad que ha hecho mucho bien al pueblo gitano. Y al principio, en los primeros años, cuando empiezan a hacer, porque ha ido paralelo al asociacionismo, ha podido hacer un principio de bien en el sentido de... Porque al final en el culto se ha visto muy identificado el pueblo gitano, ¿no?, con algunas de las cuestiones. Y sí que es verdad que algunas familias, o para algún sector de la población gitana, sí que ha podido hacer bien, que han podido enderezar un camino, conocer un camino,
identificarse y sentirse bien, ¿no? Cuando estás perdido es fácil identificarte, cuando tienes problemas, identificarte que Dios me sanará y Dios me ayudará y Dios me contribuirá conmigo, ¿no? Me ayudará en todo. Y es verdad que hacia ahí sí que fueron una serie de familias y pudo hacer un cierto bienestar. Pero respecto a la cultura gitana, creo que con respecto a la cultura gitana nos ha favorecido mucho. Con todo mi respeto a la Iglesia evangélica, creo que el pueblo gitano hay un antes y un después y ha cambiado mucho con las familias que han ido al culto, a la Iglesia evangélica. Mucha de nuestra idiosincrasia ha ido cambiando. Y eso sí que ya algunos gitanos cristianos por ejemplo, en el contexto histórico, lo han enfocado mucho y desde el pastor, que tiene un poder importante en una iglesia, y como en cualquier confesión religiosa. Y entonces, por ejemplo, en el contexto histórico nos han enfocado mucho con que somos una de las tribus de Israel, una de las tribus perdidas de Israel. Una de las tribus perdidas de Israel. Bueno, pues un gitano o familias que se acerquen ahí, es verdad que esas cuestiones se pueden lanzar o se hablan en el culto, se puede identificar, corrígeme si me equivoco, pero se asocian a que somos una tribu perdida de Israel. ¿Y quién lo puede decir eso? Pues yo no lo sé, hijo mío, yo no lo sé. Hace 5.000 años, 6.000 años, pues yo no lo sé si seríamos una tribu de Israel, puede ser, yo no lo voy a decir. Pero es que no hay otra cosa porque somos una tribu de Israel. Entonces, todo el que va al culto entiende eso y ya, claro, el contexto histórico de pertenecer y tener el origen de la India y todo eso, pues ya no lo ven. Y se van a perder la parte de la historia porque lo van a aborrecer porque yo soy de la tribu de Israel, una de las tribus. Pues, bueno. Y entonces, claro, estaría bien que, y con la Iglesia evangélica es importante, tendremos que dar un paso en el asociacionismo y la Iglesia evangélica para que algunos mensajes se puedan asociar, que es compatible ser de la tribu de Israel, para ser compatible con nuestros orígenes históricos de la India y nuestro caminar que hemos tenido, ¿no? Y alguna asociación tendremos que hacer para que los pastores empiecen a decir, vale, tribu de Israel, pero también está esta historia que la tenemos que conocer, ¿no? Y en eso yo creo que en vez de... Porque, claro, tratamos a veces de culto por un lado y asociación por otro. Y parece que a veces hemos estado muchas veces como enfrentados o en contra unos de otros. Las asociaciones, tal, no, porque el pastor va... Y no hemos visto, tenemos mucho más cosas en común que diferencias también. Primero somos gitanos, queremos el bienestar del pueblo gitano y todo lo queremos defender, pero vamos a buscar coincidencias, que tenemos muchas. Entonces sí es verdad que con el tema del culto, incluso además en nuestra idiosincrasia, con la música también, por ejemplo, con las músicas y con la balada, por ejemplo, toda nuestra idiosincrasia creo que se ha quitado también, ¿no? Yo creo que son hasta aspectos muy de nuestra idiosincrasia que en estos 25 o 30 años ha hecho para mí un retroceso en la cultura. Muy bien, ¿eh? El espíritu hay que sanarlo, y el alma, y estoy de acuerdo con eso, y tener fe, aleluya, diría, pero también que, de verdad, ¿no? Y de verdad, sin ánimo de nada, ¿eh? De verdad, hermano. Pero sí que es verdad que tendremos que compaginar y tendremos que buscar métodos para difundir. A ver si, y por ejemplo, últimamente estamos visitando cultos. Últimamente, en Navarra estamos visitando cultos y vamos en el pastor. El presidente de la federación es cristiano, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, y puede ir al culto. Y entonces, muchas familias, es verdad, porque el culto lo que hace es que une a la familia gitana, porque al culto puede ir toda la familia, el padre, la madre y los hijos, los nietos, todos, y pueden ir todos a la vez ahí. Es un centro donde se encuentran gitanos, donde el pastor, el máximo representante, es gitano. Entonces, es fácil, que es un punto de encuentro impresionante, ¿no?, para los gitanos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Como decía, entonces, estamos visitando porque algunas zonas que tenemos problemas con la escolarización, pues vamos y damos mensajes. Y adaptamos mensajes cristianos que puedan favorecer el tema del acercamiento a ser responsable, a tener cuenta de tus hijos. Y que, oye, vosotros que sois padres, vale que vengáis aquí al culto y que seamos cristianos, ser responsables y organizados. Y la escuela es importante, ya hay que ir al colegio también. Y se puede ser cristiano, ir al culto y ir a la escuela. Pues estamos acercándonos y estamos dando mensajes. Pues tenemos que buscar esas alianzas. Es verdad que hay algunas asociaciones y algunos pastores que igual no lo ven, pero hay otros pastores que sí lo están viendo. Y con los que se vean, pues eso vamos a tener que empezar a hacer, ¿no? Esos pasos.
Bueno, una cuestión importante con el tema de la difusión de la cultura gitana. El tema de la difusión de la cultura gitana, generalmente, además, en las asociaciones gitanas, ¿quién creéis que difundía la cultura gitana cuando hacían las primeras jornadas? ¿Quién creéis que difundía la cultura gitana? ¿Quién creéis en las asociaciones gitanas que empezaban a hacer cosas en favor de la cultura gitana? Con el idioma, con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores. Tenéis que decirlo. Pues ¿quién eran? Los payos de las asociaciones gitanas, los que trabajaban. Los técnicos payos, generalmente, eran realmente los que impulsaban ese tipo de jornadas de difusión cultural, porque, claro, y digo técnicos payos, y digo técnicos, sobre todo trabajadoras sociales, que venían a trabajar en una asociación gitana, cuando se daban cuenta, entraban en una asociación gitana, veían, es verdad, cubrir necesidades, pero decían, Dios mío, que es todo un pueblo, que tiene unos valores impresionantes, que tiene una historia que contar, que tiene una cultura que difundir, que tienen todo un idioma, que cuando descubrían eso, realmente quien impulsaba esto pasaba que eran los técnicos payos. Los gitanos intentábamos pues, cubrir nuestras necesidades más básicas en ese sentido. Entonces, también es verdad que también nos ha servido también a nosotros para coger esa difusión y meternos en ese carril, ¿no? En las jornadas culturales. Y en ese sentido también tengo que decir que con otras ONGs, que también con relación al pueblo gitano, siempre se ha llevado a trabajar la diversidad cultural con el tema de las migraciones. Hasta hace 10 o 15 años, cuando empezaron las primeras migraciones aquí en España, pues todo iba enfocado a la inmigración. Las culturas empezaron a existir aquí, en el Estado español, cuando vinieron los inmigrantes. Y antes, pues, no había diferencias de culturas en el Estado español, no había culturas distintas, no existían. Pues es verdad que muchas ONGs enfocaron la difusión de la diversidad cultural y de la multiculturalidad pues a través de la inmigración. Y a través de ese carril, pues bueno, cogimos ese carril también las ONG gitanas y empezamos a hacer jornadas. Y jornadas que empezaban, venga, jornadas. Y estoy mirando a Marta porque hace años pues trabajaba en SOS Iruña y colaborábamos mucho, ¿no? con SOS Racismo. Y hacíamos muchas jornadas, de verdad que nuestra intención es hacer lo mejor posible. Pero claro, ¿qué se nos ocurría? Siempre hacer viva la multiculturalidad con la gastronomía. ¡Hala! Jornada de la gastronomía, venga. Y que vengan los de Camerún y que nos hagan... Y que vengan los argelinos y nos hagan el couscous. Y nos hagan... Y iban haciendo, venga a la jornada. Y toda la gente iba, qué bien, qué guay, qué bueno sabe esto. Ay, que pico esto mucho, ¿no? Qué bueno. Y en torno a eso. Y los gitanos, venga, que hagan un arroz con hinojos. Un arroz con hinojos. Ya está la jornada. Entonces se enfocaba mucho en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que no se buscaba el origen del verdadero valor de la cultura gitana, ¿no? Que todo lo que tenía que aportar. Que está muy bien la gastronomía y el arroz con hinojo es muy bueno, es muy saludable, pero podíamos aportar mucho más. Y en esos encuentros, porque hacíamos unos salones interculturales, estoy mirando a Marta porque hace unos cuantos años ya de esto, hacíamos salones interculturales donde pasaban muchos niños de colegios y distintas culturas, representantes de culturas, pues íbamos a esos salones interculturales coordinado con SOS Iruña, con SOS Racismo Iruña, y bueno, pasaban muchos niños y bueno, hacíamos talleres que estuvieron muy bien, yo creo que una experiencia maravillosa, esa experiencia muy positiva. Pasaban por ahí y mostrábamos pues nuestra cultura, ¿no? A través de talleres que estuvieron muy interesantes. Pero a raíz de eso, SOS Racismo Iruña dije, joder, es que, oye, que nosotros hemos hecho muchas cosas y hay materiales sobre cualquier cultura. Es fácil conocer ahora mismo en 15 minutos si te vas a Google y enseguida conoces y tienes materia prima, ¿no? De cualquier cultura. Pero sí que hace unos años era difícil encontrar cosas interesantes sobre el pueblo gitano. Tanto es así que SOS Racismo Iruña dijo, oye, que llevamos años trabajando y no nos habíamos dado cuenta, como dice así, el pueblo romá, nuestro desconocido vecino. Entonces, el SOS Racismo empezó a trabajar, hizo unos materiales interesantes, que está aquí, material interesante, en el que pues, hacía un recorrido por la historia del pueblo gitano en Navarra y, bueno, hablaba de los ámbitos de actuación, la educación, la cultura y
Y estaba muy bien, ¿no? Pero importante que muchas ONGs habían contribuido a trabajar mucho más el tema de la inmigración y no otras culturas. Yo voy hablando mucho, pero que me podéis ir interrumpiendo y cortando porque he empezado... Vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno. Pues... Bueno, algunos datos así... Lo voy pasando rápido, lo vais viendo. El pueblo gitano es la minoría más importante de Europa, 10 millones, 12 millones de personas. A veces el grupo más vulnerable, más afectado por procesos de exclusión. Y el que más rechazo y más discriminación sufre. Y eso es así. Bien, algunas cuestiones que tiene que ver. La cultura, es verdad, es importante trabajarla, pero siempre se empeñan y se siguen empeñando. Cuando estoy hablando de cuestiones importantes y la estrategia europea para la inclusión de los gitanos, se siguen empeñando en que hay que invertir el trabajo en educación, en salud, en empleo y en la vivienda. Es como si volviéramos 30 años atrás otra vez. Que, oye, y es verdad, porque esas necesidades existen. Pero también el tema de la cultura no lo tienen tan en cuenta. Por ejemplo, instituciones europeas no tienen tanto en cuenta la cultura. ¿La cultura para qué? Es que no lo ven. Los gitanos que vayan a la escuela, que tengan un empleo, que se busque la vida y la cultura es igual. A tocar las palmas que no. No, señor, que no es cuestión de tocar las palmas. Que la cultura va más allá. Y cuando hablamos de la definición aquella que dábamos en Naciones Unidas. Pero sí que es verdad que el tema de la cultura se está trabajando en algunas líneas estratégicas de algunos planes, por ejemplo el de Navarra, cuando habla de la promoción de la imagen social y la promoción de la cultura gitana, ¿no? Pues en ese aspecto sí que tendremos que seguir trabajando. Y